Pues siempre, como siempre, es un privilegio, un gusto, un gozo el poder venir y compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo 9 de Hechos, en los versículos 26 al versículo 43. De manera que vamos a ver en este sermón por lo menos tres historias interesantes, importantes y parecidas, pero a la vez diferentes. Vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, que acaba de creer en el Señor Jesús. Mientras iba en el camino a Damasco, el Señor se le aparece como un rayo de luz, le habla. Pablo inmediatamente, o Saulo inmediatamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da instrucciones de lo que debe hacer. Después de eso, cuando entremos ya al versículo 26, vamos a ver cómo Pablo llega a Jerusalén. Es ayudado por un hombre llamado Bernabé, me parece, y empiezan a suceder cosas. Luego viene las historias de Pedro, del apóstol Pedro, cómo él sana a un hombre, va a otro pueblo y resucita prácticamente a una mujer llamada Dorcas. Y pues vemos la historia de estos dos hombres muy contrarios en su vida. Recordemos que Saulo era un hombre muy preparado, demasiado preparado, con muchos títulos. Su mayor orgullo era ser hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, con un montón de títulos y de conocimiento. Y Pedro era un judío también, pero era un hombre pues normal, vamos a decirlo así, un pescador, no con tanta preparación como la tenía Pablo, quizás con muy poca. Dos hombres muy diferentes, pero como el Señor, por medio de la fe en Jesús, los hace partícipes del mismo equipo, del mismo grupo, de la misma familia que es la iglesia, y les da una misma misión, que era predicar el evangelio por todos los lugares donde ellos estuvieran, donde ellos caminaran. Por lo tanto, me vi tentado a ponerle este mensaje. Pedro y Pablo eran hermanos, pero me arrepentí de último momento, le pedí perdón al Señor y le puse: el testimonio de Jesús avanza rápidamente. Porque eso es lo que vamos a ver hoy, cómo el testimonio y el evangelio de Cristo va avanzando, y a donde Pablo va, el evangelio es predicado y personas creen en ese evangelio. Y donde Pedro va, pasa exactamente lo mismo. Vamos a dar lectura a este pasaje, Hechos 9, versículo 26 al versículo 43, y luego vamos a entrar a tres puntos bien rápidos que tenemos hoy. Así que no se vayan a desesperar, ustedes tranquilos, y yo pues nervioso, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice el pasaje. Hechos 9, 26 al 43. Dice así: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Entonces ese es el texto. Como les dije, tenemos 3 puntos, del versículo 26 al 31. Tenemos el primero, que es Saulo llega a Jerusalén. Del versículo 32 al 35, como punto número 2, Pedro entra en escena y sana a Eneas. Y como punto número 3 y último tenemos del versículo 36 al 43, Pedro llega a Jope y resucita a Dorcas. Por lo tanto, vamos a ver el primer versículo, el versículo 26 en el punto 1. Saulo llega a Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, vamos a detenernos un momento aquí, porque para que Saulo llegara a Jerusalén después de su conversión y después de haber ido a la calle que se llama derecha y entrar al lugar donde este cuate, híjole, se me fue el nombre ahorita, lo esperaba, hermano Eduardo, ¿cómo se llamaba? Ananías, ¿verdad? Ananías, que cuando iba a llegar con Ananías oró y se le cayeron como unas escamas de los ojos de Pablo y pudo recobrar la vista, ¿verdad? Después de eso, Ananías vivía en Damasco. Después de eso hay un lapso largo de tiempo que el evangelista Lucas omite escribirnos aquí en Hechos, pero el apóstol Pablo sí nos cuenta qué sucedió durante esos 3 años por lo menos. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 18 más o menos, el apóstol Pablo nos va a narrar qué es lo que sucedió. Nos va a dar un pequeño destello para decirnos qué es lo que sucedió en ese tiempo. No fue inmediatamente. Vamos allí, porque es importante, es interesante que podamos verlo. Hay una historia detrás de todo esto. Vamos a Gálatas 1, del 11 al 20. Se dice que estos acontecimientos sucedieron entre el versículo 22 y el versículo 23 de Hechos. Por lo tanto, en el lapso entre el versículo 22 y 23 hay un lapso de por lo menos 3 años. Escuchen lo que dice Gálatas 1 del 11 al 20. Pues quiero que sepan, hermanos, aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y dice que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Entonces, Pablo cree en el Señor se le aparece en el camino a Damasco, es llevado a Damasco, a la casa de Ananías, y después de eso, Pablo va, ¿a dónde? A Arabia. ¿Qué era Arabia? Seguramente no era lo mismo que conocemos hoy, ¿verdad? Como Arabia Saudita, pero sí era parte de, y eran las regiones circuncidantes a Damasco, donde en el camino del cual el apóstol Pablo o Saulo pudo conocer al Señor. Entonces el servicio de Pablo o de Saulo al Señor no fue como inmediato, ¿verdad? No es como que el Pablo o Saulo conocía al Señor e inmediatamente comenzó con un gran ministerio como apóstol, sino que hubo un tiempo donde él viajó primero a Arabia. Ahora, ¿qué hizo en Arabia? No sé, porque ese es un lugar oscuro donde la Biblia no nos da luz, no nos pone la lámpara para que podamos ver. Pero seguramente el apóstol Pablo, siendo como era, seguramente se puso a estudiar a profundidad las escrituras, quizás en oración seguramente, quizás fue en ese lugar donde el Señor Jesucristo le dio ciertas revelaciones que él poco a poco nos va revelando en una de sus cartas. No lo sabemos, pero lo que sabemos es que en lugar de ir y comenzar un gran ministerio, porque decía yo soy ahora el Saulo, el que ha sido salvado por Jesucristo, no, hubo un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de espera, un tiempo quizás de preparación. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Exactamente lo mismo que le enseñó a Pablo. No necesitamos correr inmediatamente para tratar de hacer un ministerio y alcanzar a todos los perdidos del mundo. Es necesario, por supuesto, porque a eso fuimos llamados, pero hay un tiempo antes de preparación, hay un tiempo quizás de estudio, pero más que eso, hay un tiempo en que el Señor va a trabajar en nuestras vidas, va a trabajar en nuestro carácter y nos va a ir transformando poco a poco hasta el momento en el que Él quiera usarnos. Una vez un profesor del Instituto Bíblico nos decía, a ver muchachos, ustedes tranquilos, están estudiando, sí, está bien, no corran para hacer ministerio, no salgan de aquí corriendo a querer transformar y cambiar la iglesia de donde vienen, porque deben tener algo en mente. El ministerio siempre va a estar. El ministerio es como los pobres, ¿verdad? Siempre lo vamos a tener entre nosotros, ¿sí? No se va a acabar. Siempre, siempre va a estar mientras estemos en este mundo. Y cuando nos vayamos y el Señor Jesucristo no ha venido, va a haber ministerio todavía. Y Él dijo, hasta cuando ustedes se mueran, van a seguir haciendo ministerio. ¿Saben por qué? Porque mientras estén en una caja ahí sin poder moverse, ni sin poder hablar y escuchar, alguien va a estar predicando el evangelio de Cristo. ¿Cuál es la razón? Porque ya te moriste. Y personas cuando tú te mueras van a escuchar el evangelio. Así que no corras, no te apresures, no te aceleres. Tú ve paso a paso, no a tu tiempo, sino al tiempo del Señor. Es lo mismo que está haciendo Pablo. Pablo, en lugar de ir a Jerusalén, inmediatamente fue a Arabia. Seguramente algo hizo Pablo allí. Quizás predicó, sí, seguramente que lo hizo, pero principalmente fue a estar en un tiempo con el Señor, para que su carácter fuera cambiado y fuera transformado. No olvidemos que Pablo apenas hace un tiempo atrás era un perseguidor, era alguien que consentía en el asesinato de los cristianos. Por lo tanto, después de este viaje a Arabia, Pablo vuelve a Damasco, y es lo que nos cuenta el versículo 23, ¿verdad? Y cuando llegamos al 26, ahora sí, Saulo, después de 3 años de su conversión, llega a Jerusalén. ¿Qué es lo que Pablo o Saulo estaba tratando de hacer? Dice que trataba de juntarse con los discípulos. Era normal, ¿verdad? Es lo que todo cristiano busca, ¿no es cierto? Comunión con otros cristianos, comunión con otros hermanos. Es lo natural que debe
que debe suceder. ¿Sí te sucede lo mismo? ¿Te sucede que buscas comunión con otros cristianos o no sientes ese deseo? Porque Pablo sí lo sentía la necesidad de comunión con otros hermanos, con otras personas que tenían su misma fe, que tenían sus mismas luchas, quizás que tenían sus mismas debilidades. Es lo que Pablo buscaba, el compañerismo de la iglesia. Es lo que nosotros necesitamos buscar, es lo que va a ayudarnos en nuestra vida, es lo que va a edificar nuestra vida, es lo que va a sostenernos en las pruebas más duras y más difíciles. Entonces Pablo llegó con la idea a Jerusalén: voy a buscar compañerismo con mis hermanos. ¿Pero qué sucedía? Pero todos le temían, le tenían miedo a este cuate. Imagínate al apóstol Pablo llegando a la iglesia en Jerusalén, a las sinagogas, queriendo compañerismo, pero todos le tenían miedo. Y ya sabemos por qué le tenían miedo: no creyendo que era discípulo, recordando todas las atrocidades que Pablo había hecho. No olvidemos que 3 años antes Pablo fue a Jerusalén ¿a qué? No a predicar el evangelio, no a visitar a los hermanos, sino fue a traer cartas de los principales sacerdotes para que le autorizaran ir a Damasco y apresar a los cristianos para traerlos prisioneros. Los planes de Pablo 3 años después han cambiado. Ahora Pablo no quiere ir por cartas para llevar cristianos prisioneros. Ahora Pablo mismo es un cristiano. Y Pablo años después va a terminar siendo un prisionero de Jesucristo, porque él mismo lo dice, ¿verdad? No soy prisionero de hombres, yo soy un prisionero de Jesucristo. Un cambio total, un cambio radical. El perseguidor ahora va a ser perseguido, y ya lo vamos a ver después de esto. Entonces todos le temían, todos le tenían miedo, no creían que él era un discípulo. A lo mejor pensaban: este cuate está fingiendo para que cuando nos tenga en la palma de su mano nos lleve presos. Pero aquí entra un personaje importantísimo, un enlace, un vínculo que toda iglesia necesita. Versículo 27: pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Comunidad Gracia Redentora también necesita muchos Bernabés. Necesita que todos seamos Bernabés para cumplir la función que Bernabé cumplió en la vida de Pablo y en la vida de la iglesia de Jerusalén. Dice que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Esta palabra "lo tomó" tiene la idea de sostener, de tomar de la mano, de ayudar o de estar preocupado por alguien. Eso es lo que hizo Bernabé. Esa es la función que cada uno de nosotros debería desempeñar en la iglesia. ¿Qué pasa cuando alguien nuevo está llegando? Pues casi que no lo saludamos, ¿verdad? Porque no lo conocemos. Es normal en nosotros como seres humanos, pues irnos a donde ya nos sentimos cómodos y donde ya pues nos identificamos con las personas. Pero cuando alguien nuevo va llegando, pues como: ¿qué tal? Buenos días. Ya está, ¿no? No hay más. Pero Bernabé no hizo lo mismo, sino que Bernabé, sabiendo quién era Pablo, perseguidor, asesino quizás de cristianos, lo toma, se preocupa por él, lo ayuda y lo hace parte del grupo, lo hace parte de la iglesia. Y esto me recordó cuando yo llegué al Instituto Bíblico. Había un amigo que todavía tengo mucho contacto con él, Miguel se llama, el pelón le digo yo porque luego se corta el cabello rapado. Que era bien interesante este cuate. El primer día que llegué, pues otro país nuevo, gente nueva, cultura nueva, y él inmediatamente cuando me vio llegar se acercó y me preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ven, te presento aquí a los, bueno, en el Ecuador no se dice a los compas ni a los cuates, se dice a los panas. Ven, te presento a los panas.
Mira, este es Adolfo, este es mi amigo de México y acaba de llegar y ya todos me saludaron y me introdujo al grupo, me hizo sentir bienvenido en el lugar. Y nuestra función necesita ser la misma. ¿Recuerdan cuál es el significado del nombre Bernabé? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bernabé quiere decir hijo de consolación. Verdaderamente Bernabé cumplía su función. Bernabé ayudaba, Bernabé estaba atento, Bernabé tomaba de la mano y te llevaba de la mano, casi que era como un mujer, ¿no? Que te decía, buenos días, bienvenido, ven, te llevo de la mano hasta tu banca, mira, estos que te rodean se llaman tal y tal y tal, siéntete tranquilo con ellos, son buenos hermanos, son buenos amigos. A ver, conózcanlo, preséntense para que Pablo pueda conocerlos, ¿no? Esa es la función que todos deberíamos empeñar, ser Bernabés cuando nueva gente viene. O quizás ya tienes tiempo aquí, pero todavía no te sientes como parte del grupo, parte de la familia, parte de la iglesia local. Necesitamos cumplir todos esa función. Se nos complica, por supuesto, es bien difícil, pero necesitamos adoptar e imitar esta actitud. Dice luego, y les contó, dice, cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé introduce a Pablo al grupo, y no solamente eso, sino que él mismo, Bernabé mismo, les cuenta la historia de Pablo. Mire, este es Pablo, y el Señor lo ha alcanzado, iba a Damasco, y el Señor se le apareció y le habló, y ahora es uno de nosotros. Y no solamente les cuenta eso, sino que fue a Damasco y estuvo predicando allí también el Evangelio. Y el versículo 28 dice, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo dice que ya se movía libremente. Si yo hubiera escrito esta versión de la Biblia, yo lo hubiera puesto, y Pablo se movía con ellos como pez en el agua, ¿verdad? Andaba allí entre la gente, identificado con la iglesia, y ¿qué es lo que hacía? Libremente, dice, en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Pablo comienza a predicar también en ese lugar, en Jerusalén. Versículo 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas o con los judíos griegos, pero estos intentaban matarlo. El perseguidor ha pasado ahora a ser el perseguido por la causa de Cristo, por la misma causa que él perseguía a los hermanos. Si ven qué cambio y qué giro ha dado la vida de Pablo, un giro totalmente de 180 grados. Es diferente ahora la vida. Ya no es él el perseguidor, ya no es él el que apresa a los cristianos tratando de que sean asesinados, sino que él es el que está en peligro ahora. Los judíos griegos quieren matarlo. Entonces el versículo 30, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Esto me parece muy interesante. Cuando los hermanos supieron que Pablo estaba en peligro, estos mismos hermanos que primero como que no le daban la bienvenida y como que no lo aceptaban porque decían, este es un falso cristiano, ¿qué es lo que hacen? Arriesgan su vida para que la vida de Pablo sea puesta a salvo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea. Ahora Pablo tiene una nueva familia. Ahora Pablo tiene un nuevo grupo con el cual se identifica. Y estos hermanos no abandonan a Pablo. Quizás si hubiera sido uno de estos hermanos, hubiera dicho, qué bueno. Este cuate quería matarnos, ahora que sienta lo que nosotros sentimos cuando él nos perseguía. Pero no, los hermanos no respondieron de esa manera. Cuando se enteraron, no lo abandonaron, no lo dejaron a su suerte. A ver que vea cómo escapa. Nosotros en su momento tuvimos que escapar de él como pudimos, pero ellos no lo hicieron así. Más bien se preocupan por él, cobijan a Pablo, lo protegen y arriesgan su vida por él. ¿Por qué? Porque habían entendido que era parte del cuerpo, que ahora Pablo era parte de ellos, era su familia, era su hermano. Y ellos dijeron,
Vamos a ver cómo le hacemos. Necesitamos sacar a Pablo de aquí. Necesitamos que se vaya para que su vida no siga corriendo peligro. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo llevaron a Cesarea primero y dice que de allí lo enviaron a Tarso. Y hay un versículo 31 que dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Una vez que Pablo ha sido encadenado por el Señor, no hay peligro para la iglesia ahora. La iglesia goza de un tiempo de paz por todos lados donde los cristianos se mueven. ¿Y qué más pasaba con la iglesia? Era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. ¿Cómo andaba la iglesia? En el temor del Señor. ¿Y cómo más? En la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba cuando la iglesia caminaba así y vivía así? Seguía creciendo, seguía siendo edificada. No solamente crecía en números, sino ellos mismos estaban creciendo personalmente y creciendo espiritualmente, se estaban fortaleciendo. Pero esos datos son importantes. Andar en el temor del Señor y fortaleciéndose en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las claves entonces para que una iglesia siga creciendo? Esas precisamente, temiendo al Señor como grupo y personalmente, y seguir confiando y fortaleciendo el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Eso necesitamos en esta iglesia y en todas las iglesias locales. Estás viendo que la iglesia está como que estancándose, no hablando de crecimiento en número, eso siempre va a ser cuando el Señor quiera dar más crecimiento en número, pero quizás te estás sintiendo estancado de alguna manera en tu vida espiritual. Pues ven, lee el libro de los Hechos, versículo 31, y mira esta clave interesante: temor del Señor, fortaleza del Espíritu Santo. Y vas a volver a caminar y vas a salir del charco quizás en el que has caído. Punto número 2, ahora sí, la cámara de Lucas se voltea y nos va a dar otro ángulo de la historia. Recuerda, ¿no? Como esas películas que está pasando una escena y de repente la cámara va a otra escena totalmente diferente. Entramos al segundo punto, que es cuando Pedro entra en escena y sana a este hombre llamado Eneas. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Entonces Pedro estaba viajando, era un predicador de esos que se llaman, ¿cómo se llaman? Que van de un lado a otro. Eso, sabía que lo sabían. Un predicador itinerante que va de un lado a otro predicando el evangelio, moviéndose por todas las regiones en las que el Señor le permite estar. Y entonces estaba pasando por allí y se acordó de los santos que vivían en Lida. Esto es interesante cómo Lucas describe a los creyentes. ¿Cómo les dice? No les dice creyentes, no les dice discípulos, no les dice cristianos. ¿Cómo les dice? Santos. Visitaba a los santos. ¿Sabías que si Pedro viniera y Lucas escribiera y nos visitara Pedro, el apóstol Pedro seguro hubiera dicho: y Pedro, mientras Pedro viajaba por todas las regiones, vino a los santos de Comunidad Gracia Redentora? ¿Te sientes santo tú? ¿Verdad que a veces no nos sentimos santos? Pero somos santos por la obra de Cristo, porque todo nuestro pecado fue puesto en Él y su santidad fue puesta sobre nosotros. Somos santos a los ojos de Dios. La obra de Cristo nos ha hecho santos. Por lo tanto, si somos santos, ¿cómo debemos vivir? Como santos, ¿verdad? No hay otro lugar a donde ir. Necesitamos vivir en santidad. El mismo Señor creo que lo dijo en el Antiguo Testamento, y creo que el escritor a los Hebreos me parece que lo repite y dice: sean santos porque yo soy santo. Son santos, sí. Vivan entonces como santos, apartados para los propósitos del Señor, alejados lo más posible del pecado y de la maldad. Bueno, seguimos.
Pedro viajaba por allí, fue a este lugar que se llama Lida, y el versículo 33 dice que allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años. No sabemos qué le había pasado a Eneas. Lo que seguramente no había sido el caso es que había nacido paralítico o paralizado, ¿verdad? Sino que tal vez tuvo algún accidente, alguna enfermedad que lo dejó postrado por 8 años, 8 largos años en los que Eneas no había podido caminar, quizás no había podido moverse. 2 mundiales habían pasado y este cuate no había podido patear una pelota. Imagínate la tortura, imagínate la dificultad. Pero Pedro llega al lugar en donde él vive. Y dice el versículo 34, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. ¿Ves cómo no había pancartas y anuncios espectaculares que decía noche de sanación y milagros? No había, ¿verdad? No había. Pedro llegó y aparte no le dijo, el Señor me da poder para sanarte. No le dijo así. ¿Qué le dijo? Jesucristo te sana. Es lo que Pedro dijo. Jesucristo te sana. ¿Quién sana entonces? Jesucristo. No hay más. No hay hombres que puedan sanar. No los hay. El único que puede dar sanidad, no solamente física, sino espiritual, emocional y cualquier tipo de sanidad, es Jesucristo. Él es. Y nadie más. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó? Al instante, así. No le dio unas pastillas, no le dio un tratamiento. No, le dijo, levántate, haz tu cama, porque mira cómo está todo regado ahí. Dale, chavo. Y Eneas se levantó, hizo su cama contento, porque después de 8 años, por fin podía moverse, por fin podía caminar al instante. Cuando llevamos a mi esposa al médico, le dijeron, 2 médicos le dijeron, ten pastillas, en un mes regresas a ver cómo sigues. Pero Pedro no dijo eso. Levántate, haz tu cama ya, ahorita mismo, al instante. Eso es la obra de Dios en la vida del hombre. Es al instante. Él no te da tratamientos, Él no te dice regresa a la próxima cita. No, no hay duda en Pedro. Jesucristo te sana, dale, vamos. Y eso sucede, porque el poder viene de Dios. Y el versículo 35 es impactante. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron. ¿Y qué pasó con ellos? Se convirtieron al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está, ¿cómo se dice? Afirmando que la predicación del Evangelio es real. Que todo lo que Pedro está haciendo viene de parte de él. Ellos vieron y creyeron inmediatamente, no en Pedro, sino en el Señor. Creyeron en Jesús, se convirtieron a Jesús. Hay nuevos cristianos en Lida y en la región de Sarón. Imagínate que hoy invitamos a uno de estos cuates sanadores, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? Híjole, tócame a mí, ¿no? Y este cuate se va y todos vamos detrás de él porque pues, queremos andar con este cuate que tiene ese poder, pero ellos no se convirtieron a Pedro, no creyeron en Pedro, no se hicieron fanáticos de Pedro, sino que el Señor transforma sus corazones, le quita las vendas de los ojos y pueden ver la gloria de Dios mediante estas cosas que Pedro estaba haciendo. Y Pedro no termina allí, Pedro es un cuate bien chido y anda por todos lados predicando el Evangelio. Entonces el versículo 36, donde entramos al punto 3, les dije que esto iba a ser rápido. Pedro llega a Jope y resucita a esta mujer que se llama Tabita, Dorcas, o que su significado también, según los comentaristas, es gacela. Dorcas quiere decir gacela, ¿sí?
Dato interesante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras o en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Entonces Dorcas o Tabita era una mujer creyente que hacía buenas obras, y vamos a ver unos versículos más adelante que estaba muy pendiente de las viudas del lugar, de las viudas del pueblo. Hacía ropa para ellas, las atendía de una buena manera, pero la situación en el versículo 37 es que en aquellos días se enfermó. Y no solamente se enfermó, sino que se murió. ¡Qué tristeza! Dorcas, esa mujer que está al pendiente de todos, la que es amable con nosotros y nos ayuda a nosotras viudas desamparadas, está enferma, y no solamente está enferma, ya se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice, como Lida estaba cerca de Jope, bueno, cerca quiere decir entre 16 y 24 kilómetros de distancia, lo que representaba aproximadamente medio día de viaje a pie. Entonces sí, realmente no estaba tan lejos, ¿verdad? Pero los discípulos, al oír que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Dorcas, la mujer que atiende a las viudas, a las desamparadas, a las más necesitadas, está muerta. No está enferma, está muerta. Necesitamos que usted, Pedro, venga y haga algo por ella. Y Pedro, sin tener que decirle 2 veces, emprendió el viaje hacia Jope. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas, dice, lo rodearon llorando. Había tristeza en el pueblo. Todas las viudas rodearon a Pedro, y no solamente estaban llorando, sino que dice, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mira, Pedro, la única que estaba al pendiente de nosotros, la que nos hacía estas ropas, ya se murió. Necesitamos la intervención de Dios en este caso. Ve lo que dice el versículo 40. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pero antes no sé por qué me salté una parte, o a lo mejor es otra versión que había leído, pero no, sí es el versículo 37. Dice que se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Entonces Dorcas estaba muerta, bien muerta, verdaderamente muerta. Ya habían lavado su cuerpo y toda la cosa. Dorcas no se levantó, no se había desmayado, se había muerto de verdad. Entonces Pedro entra, saca a todos los que están allí, ¿y qué es lo que hace? Se arrodilla ahí y ora. Una acción diferente a la que hizo antes para curar a Eneas, ¿verdad? Cuando curó a Eneas, ¿qué es lo que hizo? Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pero cuando viene y resucita a Dorcas, se arrodilla, ora al Señor, y después, mirando al cadáver o volviéndose al cadáver, al cuerpo de Dorcas, le dice, levántate. Inmediatamente otra vez ella abre los ojos, ve a Pedro y se levanta y se incorpora. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos otra vez. Nuevamente Lucas llama a los creyentes, a los santos, y a las viudas la presentó viva. Pedro anda haciendo cosas por todos lados, pero en el poder del Señor, en el poder de Cristo, no en sus habilidades, no en sus fuerzas, no en sus dones, sino en el poder del Señor Jesucristo, que es el único que tiene poder para sanar y para resucitar a los muertos. Y el versículo 42, esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Otra vez el evangelio está siendo predicado.
milagros están sucediendo y el Señor afirma y confirma que las obras de los apóstoles vienen de Él solamente. Y Lucas termina en el versículo 43 diciendo esto: Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Y este último versículo es importante porque nos prepara para lo que va a venir después. ¿Cuál era el trabajo de un curtidor? ¿Alguien sabe? Trabajar las pieles, ¿verdad? Seguramente este cuate Simón curtidor tenía un montón de cuerpos muertos de animales en su casa, algo que no era algo agradable para los judíos, porque la ley decía que no debían estar cerca o tocar cuerpos muertos. Pedro era un judío, bien judío, pero sin embargo se queda en la casa de Simón, el curtidor. Y pasamos así al capítulo 10, que no vamos a ver hoy. Eso se lo voy a dejar de tarea al que le toque el próximo domingo. Pero Lucas nos está preparando porque algo sorprendente va a pasar con el Pedro, judío, que no quiere estar cerca de cadáveres y no quiere comer animales inmundos. Pero lo que vimos hoy es que el Evangelio del Señor Jesucristo está siendo predicado y está avanzando rápidamente por todas las regiones. Y no solamente eso, sino que el Señor está confirmando que este mensaje viene directamente de Él. Es una obra totalmente de Dios. Muy bien, hermanos, muchas gracias.